Es el momento de la rosca en Volver a Casa en la radio de la UNI. Vamos a hablar de este primer año de Javier Milei, lo anunciábamos recién, ya está en línea Juan Manuel Reinares, docente y politólogo también de nuestra universidad, por supuesto. ¿Cómo andas, Juan? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Hola Mati, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, es un gusto charlar contigo como siempre, amigo. ¿Qué análisis haces de este año de Milei? Bien, pensaba cuando charlaba con el Gaby de coordinar esta conversación, Sí. por dónde entrar, porque son muchos los aspectos donde se puede entrar. Me parece que retomar una pregunta que es interesante, esto de si Milei es el inicio de algo o es el final de algo, o podemos pensar que parcialmente es el inicio de un proceso político, como también el final de una serie de procesos sociales, en donde Milei es como el síntoma, ¿no? La señal de esos cambios. Sí. En ese sentido, me parece que este último año, por el lado de lo que inicia, es un proceso de desintegración política, como pocas veces quizás hayamos visto en la historia de Argentina, un proceso de desintegración, fragmentación, que no son exactamente lo mismo, pero podemos decir de ruptura del aparato estatal nacional, en el sentido de que la decisión política, si bien parece que Milei es un tipo muy decidido, que toma decisiones de una manera a veces un tanto drástica y cambiante, lo vimos con Diana Mondino, lo vimos con muchos de sus funcionarios que se fueron muy rápidamente. Es un gobierno que tiene una gran cantidad de personas, una gran cantidad de cambios, digamos, centrales, ¿no? Un jefe de gabinete que se fue de poco tiempo, como Nicolás Pose, etcétera. Un proceso de desintegración que me parece que lamentablemente no podemos llegar a atisbar cuál es su final o cuál es su mediano plazo, ¿no? Ahora bien, al mismo tiempo, si lo pensamos como la señal de una serie de procesos sociales de largo alcance, por eso digo procesos, no son fenómenos que suceden rápidamente, sino que se fueron gestando en las últimas décadas y media, 2 décadas, el principio del siglo XXI quizás, se nota, digamos, que el electorado que lo apoya y que le ha dado amplios niveles de apoyo muy sostenido, privilegia una, por un lado, digamos, la mayor certeza, entre muchas comillas, económica, al menos de los últimos 6 meses, es decir, bueno, la inflación dejó de ser un problema, los precios con los que recibimos los proveedores, digamos, diría un comerciante, una persona que trabaja en el comercio, no se han vuelto locos, digamos, podés contemplar cierta estabilidad en ese sentido, y eso deja atrás o subordina cualquier otra preocupación. Podemos llamarle preocupaciones muy típicas de la UCR o del PRO, como la transparencia. Lo de Cuadra no ha hecho mucho ruido, por ejemplo, ¿no? Lo de este senador que aparece con $200.000 en la frontera de Paraguay, sin declarar y sin poder justificar. Y otros muchos, puntos, acontecimientos que generan cierta indignación momentánea, pero que no erosionan esa sostenida base de apoyo de cerca del 50 y un poco más % de la ciudadanía, digamos, según la mayoría de los estudios de opinión pública, ¿no? Entonces, creo que tomando el largo plazo cómo se fue gestando esto, son muchos años de erosión de la confianza en el Estado a partir de la incapacidad para resolver problemas básicos, como sobre todo la inflación, que es como la señal más clara, y la ruptura de solidaridades previas, es decir, el peronismo ya no sabemos bien a qué se refiere, el sector trabajador no sabemos bien cuáles son sus demandas, porque no sabemos bien cuánta gente puede autoconsiderarse dentro de ese sector, ¿no? Entonces, mucha incertidumbre, como para ir cerrando un poco esa primera parte de tu pregunta, Mati, mucha incertidumbre, y a futuro un escenario de muchos desafíos en torno a, por lo menos, la integración del Estado Nacional. Sí, coincidimos. Me parece que tuvo un... ¿Estoy muy bajo o no me estoy escuchando? Sí, subime porque si no no me escucho. A lo que iba, ha sido un año tal cual lo pintás. Me parece que comparto al 100% contigo, Juan. Ha logrado una estabilidad en lo macroeconómico, sobre todo en algunos puntos que, ¿sabes qué? Hacían desordenado en la vida de la gente. Algo que alguna vez dijo inclusive Cristina Fernández de Kirchner, que
que el peronismo, o que sobre todo su década ganada, o esos años del kirchnerismo, del 2003 al 2015, como que le habían ordenado la vida a la gente. Algo que no pudieron hacer ni Mauricio Macri, ni tampoco lo pudo hacer el gobierno de Alberto Fernández. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, era una vida desorganizada, no sabías ni lo que cobrabas, ni lo que ibas tampoco a pagar al otro día al supermercado tal vez, o a la otra semana. Había mucha incertidumbre en ese punto, y esa estabilidad la dio, que era como lo que le pedía inmediatamente el electorado, y algo por lo que llegó Javier Milei al gobierno, que era la inflación. Después mintiendo, diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, y lo terminó pagando los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, los empleados públicos, y podemos seguir sumando, ¿no? ¿Quién terminaron pagando este gran ajuste? Digamos, fue a costo del pueblo. Esta tranquilidad, que podemos llamarla de esa manera, o esto, ¿dónde se puede llegar a proyectar? Después hay que preguntarse quiénes pueden llegar a proyectar en estos tiempos, quiénes realmente pueden llegar a proyectar en estos tiempos, pero sí que le ha dado esa estabilidad, y que sería su punto positivo en recién, como bien decís, 12 meses de gestión. Después hay que ver si esto lo puede sostener, siguiendo, ajustando al pueblo el próximo año, el otro, hasta cuándo va a aguantar la sociedad argentina de esta manera, ¿no? Por más que haya estabilidad, digamos. Totalmente, Mati, eso que decís vos es un puntazo para meterle para profundizar un poco, para hacer un poco de zoom sobre la generalidad. Un dato político de primer nivel es, en estos últimos 12 meses, sobre todo estos últimos 6 meses, te diría, es que la gente, vamos a decirlo muy brutalmente, ¿no? Sí, claro. Pero la gente aguanta con tal de que sepa más o menos cuánto le rinde la plata. Uno diría esa frase muy brutal. Sí. Es decir, el electorado privilegia la estabilidad a corto plazo, naturalizando, y ahí está el dato político, naturalizando un ajuste, explotación, mayor precarización. Exacto. Considera que con tal de tener más o menos claro el panorama, prefiere ser más pobre, entre comillas. Sí. Más que prefiere ser más pobre, no me gusta la idea, digamos, tiene muchos malos efectos de esa interpretación. Naturaliza una posición de explotación, de subordinación, una posición subalterna, digamos, en términos más del léxico postcolonial o decolonial. Y eso me parece que es un punto que muchos análisis políticos de opinión pública y otros análisis más bien de procesos sociales a largo plazo, digamos, de las ciencias sociales también, consideran que es algo a tener muy en cuenta, que es la naturalización de la explotación. Es decir, bueno, a mí me toca laburar 12 horas por día en Uber o en tal plataforma, y yo prefiero tener flexibilidad, y decir, che, bueno, pero ¿qué onda el resto de los derechos laborales? No sé, no, yo no tengo esos derechos los tienen los más débiles, los que no se lo merecen. No, la abulta, esa naturalización, por un lado de la precarización, de la explotación, y por otro lado de la meritocracia, para mí es un dato político de este último año, en términos más allá de la propia gestión de Milei. De vuelta, ahí Milei es un síntoma de algo que ya se venía gestando en Argentina, en la región, te diría, en el capitalismo occidental, para ponerse un poco más grandilocuente, ¿no? Sí. Y que es un gran desafío para la oposición, pues yendo ya un poco más a la rosca. Sí, porque además, Juan, los dos partidos políticos más importantes hasta hace muy poco tiempo, que era Juntos por el Cambio y el peronismo, no le dieron solución a la gente en 8 años de gobierno. Y no sé si viste la encuesta de Giacobbe, que fue publicada en el día de ayer, y una de las preguntas que le hacían a la gente: ¿a qué político invitarías a pasar a Año Nuevo a tu casa? Y las respuestas fueron, el que más ganó fue Milei, y el otro es nadie. Directamente, nadie. Después más atrás aparecen CFK en tercer lugar, después Kicillof, después también aparece Macri, inclusive Villarroel, Burrich, aparecen muchísimos después, pero mucho más chiquitos. Los más grandes son Milei y nadie. No vi ese número, no vi esos números en el paso, esa encuesta. Sí. Ahora,
lo que me llama la atención de cómo está planteada la pregunta, aproximadamente por lo que decís, claro, yo no sé qué les parece a ustedes, pero yo pasar año nuevo busco juntarme con alguien con la cual lo paso bien. No sé si con los políticos yo la pasaría bien. Yo prefiero que un político labure. No sé si pasar año nuevo. Y a este punto me parece de lo que logra Milei, que es un tipo como de sintonía y de conexión por el lado de cierto goce, no decir, bueno, me junto con este loquito que capaz que te cuenta cómo es Elon Musk, cómo es Trump, ese tipo de como de experiencias. Sí, casi cholula. Sí. Totalmente cholulas, claro, y que cuando se le pregunta por este tipo de cosas en las entrevistas, que no son entrevistas, digamos, directamente son presentaciones que se le hacen, el tipo se expresa como uno más, en ese sentido realmente ejerce mucho una representación por proximidad, como se llaman en la ciencia política, de ser como un próximo que de repente le toca estar en ese lugar, ¿no? Eso me parece que también es otra señal de algo que se venía gestando en el último tiempo, que es el debilitamiento, digamos, del representante político más tradicional, ese que sabe más que vos, es más capaz que vos, y por eso se hace cargo de los destinos de más gente, digamos, como lo hacen los políticos, las políticas, con el orgullo que implica la representación política. Acá Milei es como que, claro, prefiero pasar el año nuevo con él, por eso me cae bien y por eso lo voto. Quizás está algo de eso, quizás puede explicar parte del apoyo que genera, que digamos, explicar el apoyo a Milei implica tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Echando luz sobre este pedacito, a partir de lo que vos decís, Mati, bueno, hasta acá estamos en un desafío, segundo punto del desafío futuro, el de la democracia. ¿Qué democracia podemos construir o consolidar si la referencia política se sostiene solo en la preferencia recreativa? Es decir, paso año nuevo con alguien, digamos. Es realmente un gran desafío, de vuelta, un segundo desafío para la oposición. Sobre todo, para la oposición. Justo pensaba en eso. Juan, ¿cómo estás? Gaby. Pensaba en eso un poco en esto, ¿no? De hoy es 10 de diciembre, sabemos lo que significa para la democracia de nuestro país. Ha pasado un año del gobierno de Javier Milei. En un año, más o menos, van a estar asumiendo diputados y senadores nuevos en este país. ¿Qué recibo causó, crees que acusó o cómo está un año después la oposición al gobierno de Javier Milei? Porque creo que todavía se está armando incluso. Completamente desorientada. Bueno, no sé si completamente, no sé si tan fuerte, pero muy desorientada, digamos. Quizás tomándolo parte a parte, ¿no? Recién mencionaba, creo que Mati, las dos grandes actores políticos o frentes políticos, digo que en los últimos años ya estamos hablando de coaliciones, evidentemente son claramente coaliciones, porque el peronismo son varios peronismos, ¿no? Hasta el peronismo cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que es un kirchnerismo reordenándose, hay que ver hasta qué punto sigue siendo kirchnerismo, un peronismo de las provincias. Ahí hay un punto. Hoy, ¿cómo será de desorientada? Que el peronismo, ayer hubo como un encuentro en Moreno, creo que fue, del peronismo bonaerense, que se planteó como una idea de peronismo nacional, porque Cristina es presidenta del PJ, pero en realidad no había ningún representante de las provincias. Y que el peronismo le costará mucho construir una alternativa política de fuste si no integra a los peronismos provinciales, porque el peronismo en los últimos 40 años es una confederación de peronismos de partidos provinciales, en el sentido de que tenemos jefes políticos en cada provincia con sus propias lógicas, todos de algún modo articulados por cierta tradición del peronismo y de una capacidad para representar el pueblo, entre comillas, los sectores trabajadores, los sectores más bajos en el sentido cultural y también económico. Ahora, entonces está muy fragmentado. La foto de ayer creo que es un ejemplo. Y a eso le sumamos además que no tuvo impacto tampoco esa foto. En absoluto, claro, y que ya no tiene impacto porque no está representando a los sectores que podrían llegar a levantarla a esa foto, que tienen interés en considerar que ahí hay un cierto liderazgo. Y a eso le sumamos la interna entre Kicillof y Cristina, que suele ser la que más tinta lleva, digamos, si todavía pensamos que los diarios importan, digo, el impreso, lo que más ruido hay en las redes, de último, para ayornarlo. Y por el otro lado, bueno, la coalición de Juntos por el Cambio prácticamente no existe, ¿no? La práctica habría que ver el año que viene cómo se reordena. Sí, lo único que quedó en nombres de bloques legislativos, porque después no.
Exacto. En ese sentido, la UCR no hay liderazgos a nivel nacional, bueno, eso ya es algo que venía sucediendo hace bastante. Y por otro lado, bueno, el PRO también se rompió. Macri, en mi opinión, ha logrado una retirada inteligente. Él sabe que pierde claramente el año pasado, claramente, ya en las PASO se da cuenta que pierde, y reordena su retirada sin, en mi opinión, perder tantos efectivos, para seguir con una terminología peligrosamente bélica, digamos, pero y entonces me parece que puede lograr algunos lugares de poder, y sobre todo Macri, muy lamentablemente, pero ejerce el poder en términos mafiosos. Lo de Cuadra, en mi opinión, a mí me convence mucho lo que dicen que es una señal a Milei de decir, che, vos me ninguneás, yo tengo contactos en Paraguay, yo tengo contactos en las Fuerzas Armadas, yo tengo contactos en la inteligencia, puedo lograr este tipo de acontecimientos que pueden golpear, digamos, en un flanco del Milei. Entonces está la fragmentación, el desorden, cada uno está jugando su propio juego en un tablero de juego cuyas reglas han cambiado, porque el que maneja la batuta en un presidencialismo, claramente por Ejecutivo Nacional, hace cosas que dejan en offside continuamente a todos los jugadores, ¿no? Entonces me parece muy desorientada, y en ese sentido es muy difícil que los efectos agregados de las estrategias particulares de cada uno de esos jugadores redunden en una consolidación democrática, digamos. Es como que la fragmentación en estos casos probablemente genere más fragmentación. Sí. Entonces, es más, te diría que uno de los más inteligentes por ahora es Yarlora, que ya levantó la mano y dijo, che, el año que viene gana Milei, nosotros aguantemos y nos reorganicemos para el 27. ¿No? Como dijo con Novarecio hace 3-4 semanas. Sí, atrás. ¿No? Sí, pensaba mientras te escuchaba, Juan, en ese sentido y en esa oposición, en esa falta de representación, y me quedé con lo de quien marca las reglas, que son tan impredecibles incluso las reglas a modificar por parte de Javier Milei, que hasta es difícil poder imaginarse próximas jugadas a veces. Digo, cosas que pareciera que no, está dispuesto a hacerlo, o cambia, o va, viene, y en el medio la clase política, mientras se pelea entre ella para acomodarse, no hay representación, la gente la está pasando mal, y así pasa un año, digo, porque sí. No hay un análisis de lo que hicimos en el último año que no hable de lo mal que la está pasando los argentinos en Argentina, y arriba, naranja. No sé si coinciden conmigo, creo que el gran problema de la oposición es seguir hablando de Javier Milei y de no presentar un proyecto alternativo. Y esto estamos hablando de la Unión Cívica Radical. Lo escuché ayer a Axel Kicillof, creo que habló con Universo también, TV, que hicieron también sobre un año. Y realmente era interesante esta postura, porque vos escuchás a los dirigentes que tienen que estar en la vereda del frente, y es solamente hablar de lo que ha hecho mal Javier Milei, ¿no? Muy parecido a lo que pasó campaña del año pasado, que se dieron cuenta, no sé si habrán dado cuenta o no le funcionó, Gaby. No le funcionó realmente esto de solamente pegarle al rival y no presentar un proyecto diferente para que la gente esté un poco mejor, y siguen en ese camino muchos. Totalmente, es que el campo está completamente, el campo en el sentido de el campo de juego, de vuelta, está completamente desordenado, y en términos quizás más simbólicos, en términos de narrativas, que la política se juega mucho en la construcción, reconstrucción, expansión o reducción de narrativas, ¿no? Y que la gente escuche y se vea persuadida por ellas. El que tiene hoy la voz es Milei, y está desarrollando una palabra medio técnica, pero una hegemonización de ese campo, ¿no? Y esa hegemonización nunca es total, siempre necesita de la diferenciación con algún tipo de antagonismo, ¿no? Sí. El problema es que ese antagonismo se radicaliza su exclusión. No es una parte del debate, es directamente un incapaz, un infradotado, un violento, etcétera. Porque, bueno, un poco ese juego que hace este influencer, youtuber, Francis Happ, provocar
digamos, la dinámica entre provocación, reacción, victimización es muy difícil de sostener para un juego democrático, y me parece que es lo que lleva adelante quien hoy ocupa el centro de ese tablero, ¿no? Entonces, como retomando un poco lo que decía Mati, sí, los jugadores, la oposición política en todos los niveles, todas las jurisdicciones, me refiero, nacional, provincial, incluso a nivel municipal en algunos lugares, sí. No pueden como tomar la palabra porque tampoco encuentran claves para interpelar al electorado. Creo que ese es el punto. Yo ahí les diría que volvería a pensar más en la demanda política, ya el electorado que demanda cosas, que en la oferta, es decir, los políticos, las políticas que plantean algún tipo de narrativa. La demanda política es, mira, bueno, me la banco, si tengo que ser más pobre, y quizás es lo que hace falta para resolver lo que fue el quilombazo, para decirlo rápido, de los últimos 8 años de inflación. Claro. De los últimos 6, porque se pone muy fuerte con Macri, ¿no? Sí, sí. A mediados de la época de Macri. Incluso ahí, que sea Caputo, Luis Caputo, ¿no? Sí. El encargado de llevar adelante una política económica, que sea un libertarianismo medio que no importa mucho sus principios teóricos, y porque en realidad lo que esto es un proyecto de la derecha, como ya lo vimos con Macri, como ya lo vimos con Menem, de la bicicleta financiera. Sí, Martínez de Oz también, si querés. Exactamente, el mismo esquema de ganadores y perdedores del neoliberalismo en Argentina, pero es algo de lo que se estaba escuchando estos últimos 2 días. Tuvo muchos informes de cuáles son los saldos del primer año de Milei. Milei llega al gobierno con una propuesta económica muy radicalizada, pero si uno ve eso, el tema económico, no conozco mucho del tema, pero me animo a decir 2 cositas, es básicamente un esquema típicamente de la derecha argentina y los sectores concentrados. Sí. Una buena tasa de interés en pesos, digamos, y un dólar planchado, movimiento financiero con patas muy cortas, y mantener como cierta expectativa de decir, bueno, de repente Argentina tiene el peso, su moneda es la moneda más sobrevaluada de la región, cuando Milei dijo días antes de ganar las elecciones, el peso del excremento. Sí. Entonces, si uno lo ve en ese sentido, en realidad, económicamente, es un plan de ajuste bastante tradicional, pero ahí va de vuelta. Milei logra como sintonizar una serie de procesos políticos en donde se naturaliza la explotación, se dificulta para la oposición decir algo nuevo o algo novedoso, que llame la atención, que convoque, que interpele, y por eso entramos a diciembre sin nubarrones a la vista. Esto es política y es Argentina, puede que surjan esos nubarrones, pero por ahora parece que no hay nada que mueva el amperímetro. Exacto, sí, sí. Sí, y saliéndose con la suya en todos los sentidos también, pienso, va a empezar el año y no vamos a tener presupuesto. O sea, sí. Milei va a seguir manejando todo. Quiero leer un mensaje que llegó, Juan, y ahí te dejo. ¿Realmente ustedes piensan que hay estabilidad? ¿De qué están hablando? 300% aumento de la leche, la desfinanciación total de las universidades, el CONICET. Bueno, habla de la cuota del PEGUAN, que le subió considerablemente, ¿sabes? Que forma parte de ese programa. Las obras sociales, imposible seguir pagándola. El gobierno más hipócrita después de la vuelta de Videla, no hay democracia. Es un experimento de quienes manejan la derecha en el mundo, que la gente está anestesiada, que finja demencia, que también es otra obra del relato que manejan, y la escasez de juicio crítico de un pueblo que se alimenta de Gran Hermano y a cuestiones similares. Quería leer porque llegaban esos mensajes mientras estábamos hablando recién. Perfecto. Nosotros creo que con Juan y lo que venimos analizando, cuando hablamos de estabilidad, hablábamos puntualmente de inflación, Juan, ¿no? Cuando hablamos de eso. Después fuimos muy claros a decir que el ajuste lo pagábamos. Lo estábamos pagando. No, y creo que lo hemos hablado sector. En este y en otros programas todo el año. Claro, todo el año, sí, sí. Y para mí el dato es que esa estabilidad, sobre todo no sé si tanto macroeconómica, que si vos solamente inflación y es muy de corte de patas cortas. Claro, sí, sí. Porque hay un dólar que tiene un valor que no tiene sentido en Argentina, pero correcto. Estabilidad del apoyo a Milei. Ese me parece que es el dato político al que hay que darle una vuelta, porque eso habla de que hay compatriotas que prefieren vivir así, con todas la descripción que acaba de hacer ese mensaje de esta persona, que prefieren vivir así y a costa de su propio sacrificio, que lo cargan moralmente, como diciendo, claro, hoy me toca a mí, voy con este tipo se llama Milei, y para adelante, etcétera, etcétera. Y vos lo escuchás incluso cuando hace un análisis más cualitativo de
de los motivos por los cuales la gente apoya a Milei, funciona esta idea de sacrificio de la moral, ¿no? Y hoy me toca a mí. Todo lo otro, que también fue parte de la descripción de ese mensaje, en el sentido del experimento de la derecha, etcétera, pasa por debajo del radar de ese electorado. Y me parece que ese es el dato para seguir dándole vueltas, pero no para darle vueltas y saber simplemente qué pasa, sino para tratar de construir una narrativa alternativa, crítica, y que por lo menos debilite un poco al gobierno nacional actual. Sí, y me parece que no sé cuántas fórmulas habrá. Pensaba anoche justamente tratando de decir por dónde vamos. Y esto ya ha sucedido, son recetas que ya hemos visto, como bien hablaba vos recién, del macrismo, del menemismo, o hablamos inclusive de lo que era la dictadura desde lo económico, en ese punto. Y cuando vos decís derecha argentina, hablamos de una derecha que siempre ha sido, en términos más cipaya, sin más vendepatria, ¿no? Como son derechas en otros lugares, fortaleciendo la identidad nacional. Creo que tal vez es por ahí el lugar, ¿no? Volver a hablar de patria, volver a hablar de identidad nacional, volver a arraigarnos a la Argentina. No sé si a términos de patria o muerte, pero en términos metafóricos puede ser por ahí. Sí, último punto que te diría ahí, sí. Ojo con Villarroel, digamos. Hay una vuelta al debate sobre la nación y el nacionalismo, sí. Que también los sectores más conservadores y retrógrados están tocando, están pisando, están queriendo hegemonizar de vuelta, como usando de vuelta esa palabra, ese concepto, ¿no? Sí. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que este modelo de financiarización salvaje no nos lleva a ningún lado, y sería mejor por lo menos consolidar al menos una industria nacional. Está claro. Exacto. Sería de muerte por hoy. Sí. Totalmente. Sí, ¿Crees que algo nos sorprenderá esta noche del mensaje que va a tener Javier Milei? No creo todavía. Yo creo que sí vamos a tener un verano con sorpresas, malas sorpresas. Gracias, Juan. Sí, perdón. Como lo fue el verano pasado. Exacto. Que el tipo ya lo dijo, confesión de parte, le va la prueba. Dijo, lo hacemos en verano para que no se dé cuenta. Todavía la gente no se puede de vacaciones, y quien se puede ir, o quien se puede desconectar, porque el nivel de cansancio en términos mentales, para decirlo rápidamente, es mucho. Sí, es mucho, y eso hace que una forma, una reacción posible sea fingir demencia. Es decir, bueno, a ver, no escucho nada unos días. Por eso digo, quizás ya sea más enero, un mes complicado, febrero, no hoy. Hoy va a ser un discurso celebratorio, autocelebratorio de Milei, como ya lo dejó ver el mensajito que te manda por Mi Argentina, que nadie dice nada, pero están usando bases de datos públicas. Sí, tremendo. Para enviar mensajes partidarios. Hoy pasó, hace un rato me llegó a mí Mi Argentina. Exacto. Recibimos todo lo mismo. Sí. Eso, y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me han llegado incluso cuando había conflictos en el subte, en la subte o en los trenes también. Me llegaba como... cuando hubo una medida de fuerza que también se envió del gobierno, las primeras también me había llegado por Mi Argentina. Hubo un paro que decía, si te obligan a parar. Exacto, ese ahí. Por eso digo, va a ser un mensaje autocelebratorio. Yo creo, no sé si mayores novedades, pero bueno, como decíamos antes, como cambió tanto la regla de juego, no sabemos nunca. Igual, este no es un gobierno que ha hecho, me da impresión, pensándolo rápidamente, grandes anuncios de este modo. Milei es más el que se autocelebra y plantea ese tipo de mensajes, las veces que lo ha hecho, en fechas puntuales, ¿no? Cuando fue el inicio del año legislativo, cuando fue su asunción, y ahora hoy, un año de gobierno, día digamos de aniversario, y después las medidas fuertes las toman sus técnicos. Lo dijo Caputo, lo dice Adorni, aparece un tuit, como que funciona más así de ese esquema comunicativo, pero hasta ahí me animo a arriesgar yo qué puede pasar hoy. Sí, me parece que viene por ahí, pero viene con el autofestejo, el autobombo, algo que se le criticó a algunos otros gobiernos hace un tiempo atrás y ahora están utilizando esa forma. Han adoptado muchas cosas del peronismo. Hay que verlo también a eso, ¿no?
Sí, totalmente. Algunas formas. Sí, sí. Gracias, Juan. Abrazo grande, amigo. A ustedes. Chau, que ande bien. Juan Manuel Reinares, politólogo, docente de nuestra uni, analizando primer año de gobierno de Javier Milei. El Jabo. Estuvo lindo, ¿eh? Sí, 21 horas, sí, 21 horas, la cadena nacional de Javier Milei, que entiendo ya está grabada, y al menos va a salir grabada, pero entiendo que ya se grabó, y que recién estaba leyendo ahí en X, el presidente salió a saludar al balcón de Casa Rosada como una de las actividades del día. ¿A quién saludó? No sé. Él salió. Él salió a saludar, está bien. No, él salió, una palomita. Claro, alguna paloma seguro había, tal cual. Ya viene Rodo.